Camilo Rodríguez Acosta. Hoy les vengo a hablar del cuento ubicado en el libro Llano en Llamas, el cual es llamado Es que somos muy pobres. ¿Cuál es la temática de este cuento? La temática de este cuento se trata sobre la desgracia constante que tiene una familia de campesinos en particular, la cual es causada debido a la pérdida de sus cosechas de cebada, el cual era el único sustento con el que ésta contaba para subsistir en su economía. Otro de los problemas que relata esta historia es sobre la desaparición y el sufrimiento constante que pasan una de nuestras protagonistas llamada Tacha, la cual perdió a su vaca por el problema de la inundación, la cual arrastró a este individuo ocasionándole su muerte. Y entonces nuestra protagonista Tacha, al saber esto, entró en un estado de sufrimiento constante por la pérdida de su animal. Esto ocasionó que el padre temiera a que su hija terminara como sus otras hermanas. Estas, ¿por qué el desagrado de su padre de que su hija termine como estas? Bueno, porque las hermanas de ella son prostitutas, tienen un carácter, por así decirlo, desagradable. Entonces eso es lo que descontenta al papá, de que su hija termine como ellas. Y esa es la temática que recalco más de esta historia peculiar. Bueno, ¿cuál es la relación del título con la obra? La relación del título con la obra que yo veo es que así como nos dicen en el título, en la obra nos van relatando cada vez cómo una familia de campesinos va de mal en peor, desde el fallecimiento de su tía Jacinta a la pérdida de sus tierras, la desaparición de sus animales, el sufrimiento, la desgracia que pasa en toda esta familia en común. Todo eso, no tan solo pobreza económica, sino también pobreza mental, pobreza psicológica, pobreza sentimental, que les ocasiona el constante sufrimiento debido a la inundación, que es la causante de todo este problema. Bueno, ¿cuál es la parte del cuento que más fue de mi agrado? La parte de la historia que me gustó más está ubicada en el último párrafo de la historia misma, la cual nos dice así: yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende. Llora con más ganas. De su boca sale un río semejante al que se arrastra por las orillas del río, que la hace temblar y sacudirse todita. Y mientras la creciente sigue subiendo, el sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha, y los dos pechitos de ella se mueven de arriba abajo sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su perdición. Esa parte me gustó debido a que en su descripción explícita del sufrimiento que está pasando una de nuestras protagonistas, llamada Tacha, antes mencionada, también nos está dando un poco de humor grotesco para mí en esta descripción muy concreta de la desgracia que está pasando nuestra protagonista Tacha. Bueno, características de los personajes rufianos aparecidos en este relato. Bueno, Tacha es una joven que tiene 12 años, tiene un físico muy desarrollado, es melancólica debido a la pérdida de su vaca, es curiosa y agradecida. Serpentina, bueno, era la vaca mascota de Tacha. Esta contaba con una oreja blanca y una oreja color, unos ojos hermosos. Ella nunca fue tan atarantada. Era calmada, tranquila. El becerrito era ingenuo, inocente.
ya que se fue detrás de su madre, sin saber qué es lo que le esperaba. La madre era positiva, siempre contaba con su rayito de esperanza, era respetuosa, obediente, muy creyente y se mortifica por sus hijos. Bueno, el padre era generoso, paciente, relajado, aflictivo porque no quería que Tacha terminara como sus hermanas. Bueno, las hermanas, que son 3, con Tacha serían 4, y con nuestro narrador participante son 5 en total, 5 individuos, hijos de padre y madre, que conforman esta familia de campesinos. Estas 3 hermanas tienen características similares, muy similares, así que pues para relatar a las 3, sus características serían que son mujeres mediocres, de mal gusto, respondonas, de mal carácter, obstinadas, en conclusión, peleoneras, complicadas y coquetas. Bueno, la tía Jacinta, solo se dice en el relato que esta está muerta. Bueno, la tambora era solidaria porque no quería que sus gallinas se ahogaran. Situación sociopolítica de la historia. Bueno, la situación sociopolítica de la historia, primero que todo, hay que decir que el cuento es que somos muy pobres, tiene un trasfondo muy profundo y además trata problemáticas bastante reales en nuestra sociedad, como es en el caso de la desigualdad económica, que es la pobreza, estatus, por así decirlo, el que es rico, el que es pobre, es pobre. También está el constante sufrimiento que sufren el constante sufrimiento que pasan los campesinos al momento de complicarse el estado ambiental, ocasionando que esto se les complique más al momento de practicar la agricultura. El autor nos quiere hacer ver los problemas sociales que existen, destacando de la discriminación a aquellos que no poseen gran posición económica y a los beneficios que se les dan a quienes tienen tierras y a quienes no. Bueno, esto sería todo mi contexto de esta historia. Espero que le haya gustado.